Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con criterio de divisibilidad. Por ejemplo, este número 426. Como este número termina en 6, es divisible entre 2. Siempre que un número termine en 0 o termine en par, va a ser divisible por 2. Este número 425, como termina en 5, 5 no es divisible por 2 de una forma exacta. Si yo divido 5 entre 2, me va a dar 2.5, me da con decimales. Eso significa que no es divisible de forma exacta. Mientras que si cojo 6 dividido entre 2 me da 3 y es un valor exacto. No tengo residuo. Entonces siempre que termine en 0 o termine en par. ¿Y qué números vamos a tener como números pares? Los números pares vamos a tener el 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, el 8 es par y el 0 es par. Todos estos números los vamos a considerar como pares. ¿Por qué? Si yo cojo 2 dividido entre 2, me da 1, un valor exacto. Si cojo 4 dividido entre 2, me da 2, es un valor exacto. 6 me daría 3, exacto. Y 8 me daría 4, exacto. Y este 0, si está acompañado de algún otro número, por ejemplo el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, pues también me daría un número exacto. Entonces, los números primos, disculpen, van a ser hasta el 8. Y si aparece el 0 acompañado de cualquier numerito, también lo vamos a considerar que es divisible entre 2. Ahora miremos cuándo va a ser divisible por 3. Cuando sabemos que un número podría ser divisible por 3. Para saber si es divisible por 3, debemos de tener que la suma, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 o está en la tabla del 3. Por ejemplo, aquí este 426 tiene 3 dígitos, 4, el 2 y el 6. Si yo cojo el 4 y le sumo 2, me da 6 y le sumo 6, me da 12. Como la suma de sus dígitos me dio 12 y 12 es un número que está en la tabla del 3, va a ser divisible por 3. Vamos a mirar este otro. 4 más 2, 6, más 5, 11. La suma de sus dígitos me da 11. Y 11 no es un número que esté en la tabla del 3 o no es divisible por 3 de una forma exacta. Entonces, la forma de saber si un número es divisible por 3 es si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. ¿Cuándo sabemos que es divisible por 4? Por 5, disculpen. Porque lo vamos a hacer por factores primos. Por 5. Por 5 va a ser divisible por 5 si termina en 0. Termina en 0. O termina en 5. Si termina en 0 o termina en 5, va a ser divisible por 5. Por ejemplo, si tuviéramos aquí 1230. 1230, como termina en 0, es divisible por 5. Si tuviéramos 1435, como termina en 5, va a ser divisible por 5. Y vamos a mirar un último número que sería con el 7. Recuerden que
el criterio de divisibilidad se va a mirar con números primos. Y los números primos, pues vamos a tener que son números primos. Va a ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así sucesivamente. ¿Cuándo se considera un número primo? Que es solo divisible por 1 y por el mismo. Si yo cojo el 2, solo lo puedo dividir por 1 o por 2 y me da un valor exacto. Si yo cojo el 3, solo puedo dividirlo por 1 y por 3 y me da un valor exacto. Si yo cojo el 5, solo puedo dividirlo por 1 y por 5 y me da un valor exacto. Si yo cojo el 7, solo lo puedo dividir por 1 y por 7 y me da un valor exacto. Recuerden que cuando digo un valor exacto me refiero a lo siguiente. Cuando ustedes vieron divisiones, por ejemplo, vamos a ver el 11. 11 dividido, si lo divido por ejemplo por 2, eso me daría 5.5, no me da un valor exacto. Si lo divido por 3, me daría 3. Lo marcamos aquí, 11 dividido 3. Entonces 3 por 3, 3 por 3 me da 9. De 9 a 11 me sobran 2. Como no cabe, ponemos puntico y agregamos un 0 al número de ahí. Y aquí, ¿qué número se acerca a 20? Pues sería 6. 6 por 3, 18. A 20, 2. Pues como pueden ver, pues me da un número con decimales. Si lo cojo con 4 también me daría decimales. Si lo cojo con 5 también me daría decimales. Con 6 también, con 7 también, con 8 también, hasta llegar al 11. Significa que este número solo lo puedo dividir por 1 y por 11. Tiene solo 2 divisores, por eso es un número primo. Los números que solo tienen 2 divisores son primos. Si yo cogiera el 10, el 10 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, me da 5, lo puedo dividir por 4, por 5 y me da 2, lo puedo dividir por 10 y me da 1. Significa que tiene más de 2 divisores. Cuando el número tiene más de 2 divisores, no es primo. Solo los números que tienen 2 divisores, el 1 y el mismo, son números primos. Y para mirar el criterio de divisibilidad, se va a utilizar con los números primos. Normalmente, pues trabajamos con el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11.